Buen día, nuestro equipo está conformado por Yanin Carolina Arjona Delgado, Yanevet Medina Herrera y su servidora Jimena Berenice Cucu. Somos alumnas de sexto semestre Grupo F. Les explicaremos acerca del tema de los bienes, que pertenece a nuestra tercera unidad de aprendizaje, que es Derecho Civil. De manera introductoria, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas pueden ser bienes. Antiguamente se creía que las cosas eran objetos que podían ser percibidos a través de nuestro sentido del tacto. Actualmente, las cosas son todos los objetos que podemos percibirlos a través de cualquiera de nuestros sentidos, y esto también pueden ser en materia de relación jurídica. Por otro lado, pues los bienes los podemos entender como objetos o cosas que sirven para satisfacer nuestras necesidades humanas y que contienen así un valor monetario o se encuentran dentro del comercio. La definición jurídica que tenemos es que se entiende por bien a todo aquello que pueda ser susceptible o puede ser objeto de apropiación, a condición de las cosas que se encuentran fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Dentro de la clasificación de los bienes, tenemos a los que son considerados en sí mismos. Como primera parte tenemos según su existencia física, que pueden ser los bienes corpóreos, que son aquellos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, tales como una casa, una pluma, un automóvil, una mesa. Luego están los bienes incorpóreos, que son aquellos que podemos percibir a través de la inteligencia, que son como los derechos o los servicios. Por otra parte, tenemos a los bienes que pueden ser cambiados por otros. Tenemos a los bienes fungibles, que son aquellos que por sus características pueden cambiarse por otros de la misma especie, de la misma calidad, tal como puede ser el dinero o un kilo de azúcar. Luego tenemos los bienes infungibles, que son únicos e irrepetibles y tienen un valor por sus características particulares. Un ejemplo de esto podría ser las obras de arte. Tenemos a los bienes que se extinguen por su uso. El primero son los bienes consumibles, que son aquellos que se agotan por un solo uso. Un ejemplo de esto podría ser los alimentos o la gasolina. Luego están los bienes no consumibles, que se usan por un periodo de tiempo y en repetidas ocasiones. Un ejemplo podría ser un automóvil. Tenemos a los bienes que según la posibilidad de dividirlos en otros. El primero tenemos a los bienes divisibles, que son aquellos que pueden fraccionarse o pueden separarse sin alterar su valor o su naturaleza. Un ejemplo de esto podría ser los metros de tela o los terrenos. Luego están los bienes indivisibles, que son aquellos que no pueden dividirse o fragmentarse sin alterar su valor. Bienes según su composición. Los bienes simples son aquellos que por sí mismos forman un único objeto. Un ejemplo podría ser un gis, una escultura, un tabique, un billete. Luego tenemos a los bienes compuestos, que son los bienes que están compuestos por varios objetos. Un ejemplo podría ser la máquina. Bienes según su existencia independiente. Tenemos a los bienes principales, que son aquellos que existen de forma independiente sin necesitar al otro. Un ejemplo podría ser un automóvil. Luego tenemos a los bienes accesorios, que son aquellos que existen para complementar al bien principal. Un ejemplo podría ser las refacciones del auto. Los bienes en sí mismos también se clasifican en muebles e inmuebles. Bueno, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea movidos por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Los bienes muebles se clasifican o se pueden subdividir en tres formas: por su naturaleza, por disposición de la ley o por anticipación. Los bienes por su naturaleza son los que tienen la capacidad de moverse por sí mismos o con ayuda de una fuerza externa. Ejemplos de bienes por su naturaleza son todos los animales, como perros, gatos, gallinas, vacas, pues que de cierta forma se mueven por sí mismos. En términos jurídicos, a estos se les llama seres semovientes.
Entre otros ejemplos tenemos a las sillas, a las mesas, que se mueven con ayuda de nosotros. Por el contrario, los bienes por disposición de la ley son las obligaciones y los derechos que tienen por objeto cosas muebles. Por ejemplo, una casa rodante que puede moverse y trasladarse, o los barcos. Básicamente podemos decir que son aquellos que la misma ley los considera como tales. Los bienes muebles, por anticipación, son los frutos que se adquieren a un determinado bien. Están destinados a ser separados de un inmueble, por lo que después de un tiempo, adquieren la categoría de ser muebles. Por ejemplo, los frutos de los árboles, que después de cierto tiempo son arrancados y pueden comercializarse. O la madera, que también se obtiene de los árboles, cuando ya se tiene, se puede vender. Por el contrario, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin perder su forma, pues prácticamente están adheridos al suelo. Ejemplos de estos son las casas, los edificios, las escuelas, entre otros. Los bienes inmuebles se subdividen en tres formas: por su naturaleza, por su destino y por el objeto al cual se aplica. Los inmuebles, por su naturaleza, son los que no pueden transportarse de un lugar a otro, pues permanecen inmóviles en el lugar que fue asignado por la naturaleza. Ejemplos de estos son el suelo, el subsuelo, los árboles, minas, canteras, entre otros. Los inmuebles por su destino son aquellos elementos que han sido adheridos por las personas a la propiedad del inmueble, ya sea para su explotación u ornamentación. Entre ejemplos de estos tenemos a las estatuas, a la pintura permanente de los edificios o igualmente a las puertas y ventanas que son de la casa cuando se construyen y se adhieren a ella. Los inmuebles, por el objeto al cual se aplican, son los derechos reales sobre dicho inmueble, que básicamente estos derechos reales son los que le permiten a la persona propietaria obtener un beneficio económico de determinado bien. Entre ejemplos de estos están las casas o edificios que son hipotecados. O sea, básicamente el ejemplo aquí es la hipoteca. Entre otros ejemplos están los bienes incorpóreos, como el derecho de propiedad. Ahora seguimos con la clasificación de los bienes según a las personas que le pertenecen. Tenemos lo que son los bienes del dominio público, los bienes de los particulares y los bienes sin dueño. Los bienes del dominio público se dividen en tres: bienes de uso común, bienes que brindan un servicio público y bienes propios del Estado. El primero, que son los de uso común, tienen dos características importantes: son inalienables, se refiere a que no se puede adquirir por medio de compraventa, e imprescriptibles, que por mucho tiempo de uso común no puedes alegar que ese bien te pertenece. Y de ejemplos tenemos varios que nos aparecen en el artículo 7 de la Ley General de los Bienes Nacionales. Nos referimos a lo que es el espacio aéreo, las playas marítimas, las carreteras, las vías férreas, los parques públicos o plazas son los que pueden ser aprovechados por todos los habitantes de la República con sus respectivas restricciones. Luego tenemos los bienes que brindan un servicio público. El que de su propio nombre nos dice, son los que pues brindan un servicio a las personas, ya sean como hospitales, los recintos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya sea como la Casa de Justicia, el INE, pues porque brindan servicios a las personas. Luego tenemos los bienes propios del Estado. A estos nos referimos cuando los particulares no cumplen con sus impuestos o contribuciones que le corresponden, y entonces el Estado puede embargar sus bienes e incluso los puede subastar para otras finalidades. Luego tenemos los bienes de los particulares. Estos son los bienes que le pertenecen a los particulares legalmente y no pueden ser aprovechados sin el consentimiento del dueño u autorización de la ley. De último tenemos la clasificación de los bienes sin dueño. Estos se dividen en mostrencos y vacantes. Los bienes mostrencos son los bienes muebles cuyo dueño se ignora, y los bienes vacantes son los bienes inmuebles cuyo dueño se desconoce.
La diferencia es que en los mostrencos nos referimos a los bienes muebles, que son los que se pueden trasladar, ya sea como un celular que te encuentres perdido en la calle. Ese sería un ejemplo de un bien mostrenco. En cuanto a un bien vacante, se refiere a los bienes inmuebles, son los que están adheridos al suelo. En este caso nos podríamos referir como cuando vas a alquilar una casa, algunos se refieren con la expresión de que este lugar está vacante. A esto nos referimos con los bienes vacantes.